Y bueno, ya tenemos aquí la visita del doctor Roberto Peláez, a quien le damos mucho la bienvenida. Gracias, doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y vamos a platicar acerca de este problema del estrés. ¿Cuáles son las características del estrés crónico, que es una de las enfermedades que vamos a platicar el día de hoy? Federico, en primer lugar debemos definir que el estrés en general, el estrés todas las personas lo tenemos, y hay estrés que es normal, y hay ya cuando hay circunstancias que el individuo se puede presentar a ella y puede ocurrir un estrés, ese es normal. Ahora, cuando el estrés se convierte en anormal, que ya no es normal, es lo que le llamamos distrés. Ahora bien, las características del estrés es generalmente que es una desadaptación del organismo frente a una situación dada, a un agente estresante. Digamos, puede causar estrés igual una noticia favorable como desfavorable. O sea que, por ejemplo, el hecho de recibir, nos vamos a casar, puede causar estrés, al igual que el desaprobar un examen. Esa es la característica del estrés. Que no estamos, ante cualquier situación, sea buena o mala, nosotros manifestamos una adversidad ahí. No estamos exentos, no estamos exentos a situaciones favorables o agradables o desagradables, noticias, etcétera, etcétera. ¿Cuáles podríamos decir que son los síntomas, aparte de la desaprobación ante diferentes noticias? ¿Cuáles son los síntomas que se puede presentar para decir que, caray, esto es estrés? Generalmente el estrés crónico, que es el que hoy nos toca, estamos platicando, el estrés crónico generalmente es el estrés aquel que ya la persona lo viene presentando durante 6 meses, 6 meses o más. Ya es un estrés mantenido constantemente, que se puede presentar generalmente por sudoración, palpitación en el pecho, taquicardia, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, y son las características. Y el individuo generalmente no es capaz de planificar planes futuros ni demás. O sea que la situación del estrés es más preocupante de lo que se cree, puesto que la persona es algo discapacitante desde el punto de vista social y laboral. Ahorita platicamos al principio del programa que este tipo de estrés a lo mejor lo manifiesta no solamente la persona que están en el trabajo, sino las amas de casa, incluso los niños o los adolescentes. Pero en realidad, ¿quiénes pueden padecer este estrés crónico? ¿Quiénes lo padecen? En realidad, las estadísticas mundiales plantean que la población en general, de un 5 a un 20% de la población presenta estrés. En el caso de los adolescentes y niños es de un 25 a un 60%. Ah, caray, sí, es bastante alto. Porque están más sometidos a los problemas sociales, como es el bullying, a situaciones sociales y demás, y las características de los estudios y demás. Y al ser un niño o un adolescente tiene menos mecanismos de defensa para defenderse del medio. Y en ese caso los factores de riesgo, por ejemplo, entre el niño y el adolescente precisamente puede ser el bullying, pero en las personas adultas, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que presente el estrés crónico? Entre los factores de riesgo, lo mismo que usted platicaba al inicio, son las situaciones a veces del estrés laboral, por situaciones laborales, las situaciones de salarios bajos, las situaciones como platicaba de la ama de casa que tiene las preocupaciones del hogar, la misma tecnología actual también a veces genera estrés, porque el joven quiere tener todas las informaciones y todo, y esto le genera un estrés. O sea, hace que todo lo que, si la persona no está preparada y la persona no ha creado realmente los mecanismos de adaptación, ¿qué sucede? Que se genera el estrés. Y si este estrés se cronifica, realmente crea problemas serios de salud, que lo hace incapacitante. Como por ejemplo, el estrés se nos puede presentar de forma con cuadros de ansiedad, con cuadros mixtos de ansiedad y depresión, con cuadros inclusive de trastorno de comportamiento. Y muchas veces mixto, o sea que donde se mezcla el comportamiento, la ansiedad y la depresión. Todo esto conlleva a que el estrés realmente tengamos que tenerlo de vista, porque es una de las enfermedades en el día de hoy
en el mundo, no en México solamente, en el mundo, que está más golpeando a la sociedad al ver una tasa tan alta de un 5 a un 20 en la población en general y en el adolescente y en el niño de un 25 a un 60, es muy preocupante y realmente se debemos poner, esto nos sirve a tanto los psiquiatras como psicólogos, a todos los que tengamos que ver con la salud mental, realmente en alerta para atender. Y porque una vez que se cronifica, realmente es después de los 6 meses, realmente el estrés se diferencia del duelo. Un duelo es algo donde hay una causa y el estrés, al igual que el estrés se diferencia de la ansiedad. La ansiedad, el individuo no sabe por qué está ansioso, y el estrés sí sabe el individuo frente a un agente estresante, una situación estresante, ahí la persona se estresa. Oiga, doctor, el estrés se tiene que diagnosticar para que una vez hecho esto se dé un tratamiento. Sí, el estrés tiene que diagnosticarse. ¿Cómo se realiza esto? Se diagnostica por una valoración médica hecha por el médico, realmente donde se ve, hay que analizar, influyen en él factores genéticos, factores sociales, factores hereditarios, factores y del entorno, influyen mucho los factores sociales. Ahora, en cuanto a lo que usted platicaba, en cuanto al tratamiento, es muy fundamental el tratamiento del estrés con psicoterapia, tanto psicoterapia individual, de familia y hasta de grupal. Son los tratamientos que se plantean básicamente en el mundo, igual que hay técnicas de afrontamiento al estrés, hay entrenamientos, por ejemplo, de afrontamiento al estrés, que por ejemplo en la clínica de neurociencia México-Cuba lo brindamos, al igual que también brindamos consulta y terapia de familia, brindamos psicoterapia de familia e intervenciones familiares también. Y en este caso, en el tratamiento, aparte de como usted dice, la terapia familiar, la terapia de psicoterapia, bueno, en este caso la psicoterapia, ¿también se recurre a los medicamentos, al fármaco? A los medicamentos acudimos en un momento determinado, pero lo básico en el estrés crónico es la psicoterapia. Nosotros consideramos que el 70% de los trastornos psiquiátricos menores se resuelve con psicoterapia y no con medicamentos. El medicamento lo utilizamos como para dar un inicio. Nada más. Nada más. No es para siempre. No es para siempre. Preferible la psicoterapia siempre, un 75%. Bien individual, bien de familia o grupal. Perfecto. Oiga, Doc, ¿se puede sacar ventaja? Porque dice que ante todo obstáculo que se nos presenta, problema, le podemos sacar ventaja. En esta ocasión, ¿al estrés se le puede sacar algo positivo, algo ventajoso? Sí, ¿cómo que no? Porque el estrés es un estado de alerta. Es un estado de alerta que mantenemos todos, que estamos pendientes. Como lo platicaba al inicio, que el estrés normal, que es el eustrés, y está el estrés anormal o patológico, o como se puede llamar a la población general, que es enfermedad, es el distrés. Ahora, cuando es, como usted, la pregunta suya, de que si le puedo sacar lo provechoso, cuando el estrés medio, sí, uno es más creativo porque ansiedad y estrés es sinónimo de motivación, mientras que el estrés esté a un nivel medio, somos más creativos, somos más productivos, estamos más atentos a las actividades del trabajo, rendimos más, pero por eso hace falta crear mecanismos de aprendizaje para que nuestro organismo esté preparado a enfrentar situaciones estresantes, porque según como sea nuestra personalidad, como sea nuestra persona, como no hemos adiestrado, seríamos capaces de responder a situaciones estresantes. Esto corresponde mucho a lo que se ha manejado por mucho tiempo acerca de lo que es el manejo del estrés. Exactamente. Tiene mucho que ver por ahí. Muy bien. Totalmente. De hecho, existe un libro que así mismo, existe un libro que del manejo del estrés. El manejo del estrés. Ahora, que las personas que a lo mejor estén identificadas con todo lo que hemos platicado, lo que usted nos ha platicado al respecto de los síntomas, la forma de comportamiento, la forma en la cual se diagnostica, ¿cómo uno puede recurrir? ¿Normalmente va uno así o es llevado por familiares o que a lo mejor pueden ellos reconocer que tienen un problema grave de estrés crónico o cómo se acercan? ¿Directamente o son remitidos? ¿Cómo? En ocasiones la persona no se da cuenta, la persona lo ve ya a veces como un vivir común. Pasa igual que como la depresión, que hasta que no, en la depresión hasta que no llega o un familiar dice, oye, tú no puedes seguir acostado y
y no puede seguir tirado en esa cama. Pasa igual con el estrés, que la persona está tensionada, está nerviosa, tiene dificultad para la respiración, no es capaz de planificar tareas, no es capaz de planificar, y entonces cuando el familiar le dice, oye, ¿qué sucede? O el mismo individuo ya se ve ahogado, pero ya llega a una crisis. Y ese no es, yo diría que el momento de acudir al estrés cuando comienza, no llegar a ese estadio. A ese extremo. Oiga, y cuando ya está en tratamiento, ¿no? Cuando está diagnosticado y empieza el tratamiento con ustedes, ya sea psicoterapéutico o bien incluso en un inicio puede ser por cuestión de antidepresivos. Exactamente. ¿Qué pronóstico tiene la persona que está recibiendo ese tipo de terapia? Todo está en función de la disciplina del paciente, de cómo haga el tratamiento, las indicaciones y demás. No, como le explicaba, no el tratamiento tanto medicamentoso, sino el medicamento de psicoterapias, tanto individual, de familia o grupal en ocasiones. Se llevan tarea a la casa, vamos a decirlo así. Se le dan tareas, por ejemplo, en el caso del entrenamiento que tenemos en la clínica sobre el afrontamiento al estrés, damos temas de tarea para la casa, le enseñamos a meditación, a relajación, le enseñamos técnicas, le enseñamos digitopresura, le enseñamos masajes también terapéuticos, etcétera, etcétera, que lo ayudan a controlar al estrés y lo ayudan a prepararse para un futuro cuando se presenten situaciones estresantes, que no se descontrole. Porque hay un hecho, cuando en el estrés la persona se estresa, el sistema endocrino se dispara, o sea, hay un desequilibrio en él y causa daño en el organismo, desde una úlcera, desde un problema dermatológico, igual un problema cardiovascular. Todo eso. ¿No? Hay para tener una idea, hay cuadros de angustia o de estrés que de momento cuando llega a un cuerpo guardia para un médico, en un momento de una crisis de angustia fuerte, es difícil diferenciar entre lo que es un infarto y lo que es una crisis de angustia como tal. Por las mismas características. Palpitación, ansiedad, la sudoración fría, la palpitación, la dificultad para respirar. Entonces, a la llegada, ya, hasta que el médico lo examina, ya se da cuenta lo que es. Entonces, por eso le decimos que el momento, como usted practicaba, de acudir es cuando se comienzan las situaciones estresantes, cuando la persona se ve que no es capaz de dominar las situaciones, que ya lo están, para que no se convierta en un estrés crónico, porque una vez que convertido en estrés crónico, ya el individuo se hace, el estrés está considerado como una de las enfermedades, pudiéramos decir, invalidantes socialmente. Ya, sí, pues lo van limitando bastante, a tal grado de que ya después imposible salir a la sociedad, como usted bien lo dice, ¿no? Exactamente. Doctor, le queremos agradecer mucho el que haya estado con nosotros. En pantalla han estado apareciendo la información de los teléfonos para que ustedes hagan una cita. Pues hoy jueves seguramente estará cerrado. Ya el lunes se reanudan, ¿verdad? Reanudan las actividades. No, estamos trabajando hasta... Hoy jueves están trabajando. Estamos trabajando hasta... Muy bien. Todos estos días están trabajando, así que ya lo sabe el doctor Roberto Peláez, a quien agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo, cuídense mucho. Nosotros vamos a continuar, vamos a una pequeña pausa y regresamos a Familiarmente.